El día de hoy desarrollaremos 5 ejercicios del tema de congruencia parte uno. Para ello, recuerda que tendrás un breve tiempo en cada pregunta para poder identificar una posible solución. Ten tu lápiz a la mano, que ahora sí, empezamos. Para la pregunta número uno nos dice, si las regiones sombreadas son congruentes, calcule el valor de x. Tienes unos segundos para identificar una posible solución. Para poder resolver la pregunta número uno, si observamos las dos figuras sombreadas, por tanto el problema nos dice que son congruentes. Bueno, entonces lo que yo puedo hacer es buscar los elementos que sean iguales. Recuerda que aquí en la parte de congruencia no debes de asumir nada. No debes de decir que parece que son congruentes. Si son, ya el problema salió. No. Recuerda que debes ir por la parte segura. Entonces, siendo que ese triángulo de aquí y ese otro triángulo de acá son congruentes, bueno, lo que con total seguridad podría indicar yo es, primero, es que ese lado llamado hipotenusa debe ser igual para ambos triángulos. Si así aquí, por ejemplo, yo le pongo una bolita, una cadenita, para aquí también le voy a poner otra cadenita. Lo que podría decir con total seguridad es que las dos hipotenusas son iguales. O sea, le he puesto cadenita y cadenita a cada uno de los lados. Por lo tanto, podrás observar de que ese triángulo que vamos a pintar de color verde, ese triángulo es un triángulo isósceles, hay dos lados iguales. Entonces, de ser isósceles podríamos indicar de que el ángulo, la medida del ángulo que va por aquí también sería x. Y si yo completo en ese primer triángulo sombreado con otra medida, digamos tita, sí o sí x y tita también deben ser las otras medidas ubicadas aquí. No hay otra opción. Debe también ser x y tita. Tienes dos opciones, x y tita. Ahora, también yo sé que si sumo él con él, la suma de dos internos es el tercer externo no adyacente a ellos, ¿verdad? O sea, justamente el ángulo que está por aquí. O sea, aquí estaría dos veces x. Pero, profe, usted dijo que forzosamente debe estar ahí x y tita. Entonces, creo que queda descartado de que aquí esté x, por lo que podemos ya deducir de que el valor de tita sería dos veces x, ¿sí o no? Claro. Y bueno, entonces siguiendo que ya está tita, entonces finalmente el ángulo que queda debería ser x, ¿verdad? Bueno, ya habiendo hecho esas deducciones, entonces simplemente podríamos trabajar en cualquiera de los dos triángulos sombreados. Por ejemplo, vamos a trabajar en este pequeño que tenemos por aquí. Trabajando en ese pequeño que tenemos por ahí, podríamos decir lo siguiente, ¿verdad? Que la suma de tita más x es igual a 90. Profe, pero tita es 2x, claro, efectivamente, ya se sabe que tita es 2x. Sumado con x, eso es 90. 3 veces x es igual a 90, profe, 3 pasa a dividir y el valor de x resulta ser 30. X es 30, marcamos nuestra clave, la letra B. Para la pregunta número 2, nos dice, según el gráfico, el triángulo DBE, o sea, el triángulo sombreado, resulta del giro de ABC en torno a B. Profe, ¿qué significa eso? Que este triángulo inicial, que es el triángulo ABC, ha empezado a girar en torno a este punto B. O sea, ha empezado a girar de esta manera. Y al girar se ha formado la figura que está sombreada, en este caso el triángulo que está sombreado, ¿verdad? Bueno, a partir de esos datos nos pide calcular el valor de x. Tienes unos segundos para encontrar una posible solución. Para poder desarrollar esta pregunta, debemos de enfatizar bien que es el mismo triángulo, solo que ha girado un poco. Entonces, por lo tanto, podríamos deducir que este lado del triángulo ABC, después de girar de esta manera en sentido horario, podemos deducir que va a terminar por aquí. Por lo tanto, ese pequeño triángulo que es CBE
resultaría ser un triángulo isósceles. Entonces, esa es la primera observación que podríamos marcar por acá, que el triángulo CBE va a ser sí o sí un triángulo isósceles, un triángulo isósceles. Ok, profe, sabiendo que es isósceles, además puedes percatarte también de lo siguiente. Mira, que este ángulo que tiene una medida de 70 grados, al girar en sentido horario, terminaría en esta posición, ¿sí o no? Claro, muy bien. Entonces, viendo ello, también podemos observar de que aquí estaría el ángulo de 70 grados, ¿verdad? Te repito, este 70 pasa para acá. Listo, muy bien. Pero recuerda, es un triángulo isósceles, por ende, aquí también estaría 70. Claro, muy bien, 70 y 70. Ahora, bueno, completemos para terminar el problema el ángulo que va en el vértice B. Si le ponemos tita, por ejemplo, sabemos que todo el ángulo que está aquí es x más tita. Pero por ser el mismo triángulo que ha girado, se supone que ahora todo este ángulo que está por acá también debe ser x más tita. Así que si ya tengo un pedacito que es tita, bueno, lo que queda debe ser x. Claro, muy bien. Y bueno, el problema ya con eso queda concluido, ¿verdad? Podríamos indicar también que en ese triángulo que es isósceles CBE, ese triángulo, la suma de sus medidas de los ángulos internos debe ser 180 grados. Pues entonces podríamos indicar que 70 más x, la suma de ellos tres es 180 grados. Resolviendo todo ello, sabemos que el valor de x resultaría ser 40. O sea, la clave sería la letra A. Para la pregunta número 3 nos dice, sobre una pared se observan dos cuadros, uno con forma cuadrada y el otro con forma rectangular. O sea, es un cuadrado y es un rectángulo, ¿verdad? Si el cuadro de forma cuadrada se desprende el punto B, bueno, por aquí recordemos que ahí está el punto B, observemos en el gráfico, aquí está el punto B. Se desprende de esa parte, dice de ese punto, quedando como se muestra en la posición final. Ok, esta era la posición inicial. Ahora va a terminar en la posición final, de esta manera. Y con eso nos hace la pregunta, ¿no? Calcula la longitud del largo del cuadro de la forma rectangular. O sea, nos está pidiendo esta distancia que está por aquí. Todo ello lo que nos pide, bueno, para ello tienes unos segundos para poder encontrar una posible solución. Para resolver la pregunta número 3, recordemos lo siguiente, ¿no? Que el problema mencionaba que era un cuadro que se había desprendido. Entonces yo voy a graficar parte del problema ubicando algunos puntos importantes. Por ejemplo, a este punto vamos a ponerle el punto D y este punto por aquí vamos a ponerle el punto C. Esos puntos los voy a ubicar por aquí. El punto D, por aquí el punto C. ¿Ok? Ya tenemos esos puntos. Además, no olvidemos que como dato del problema, esta medida hasta, digamos, por aquí vamos a ponerle el M y N. Vamos a ponerle el punto M y el punto N, los cuales son los que están en la parte inferior, ¿no? M y N. Así es que recordemos que nos pedía la longitud del largo del cuadro de forma rectangular. O sea, nos está pidiendo el valor de MN. Entonces, recordando ello, ya viendo acomodado el gráfico, mencionemos algunas cosas que son importantes para la solución del problema, ¿no? Primero, es que por la figura que estaba en la parte superior del cuadro, justamente el problema indica que es de forma cuadrada, ¿no? El problema lo indica, es de forma cuadrada. Entonces, por ser de forma cuadrada, podemos apreciar o recordar que en un cuadrado, bueno, los lados son iguales, ¿verdad? Entonces, vamos a colocarle de esta manera, ¿no? Una cadenita por aquí y una cadenita por acá, porque son iguales, ¿verdad? Además, recordemos que en un cuadrado los ángulos internos son de 90. Entonces, por tal motivo, se puede apreciar de que aquí estaría el ángulo de 90 grados. Muy bien. Bueno, no olvidemos también las medidas que ya tenemos como dato. Por aquí tenemos 20 centímetros y por acá tendríamos 25 centímetros. Muy bien, 20 y 25 centímetros.
Bueno, esto es algo muy importante para recordar, ¿no? La congruencia en triángulos rectángulos. Recordemos nosotros que cuando teníamos dos segmentos de igual longitud, en este caso vamos a ponerle por aquí al punto P. En este caso tenemos DP y CP de igual longitud. Y si ambos segmentos de igual longitud formaban un ángulo de 90 grados, adicional a ello, tenían un único punto en común, que era un extremo para los dos segmentos, que en este caso vendría a ser P, había algo muy importante que tú debías de recordar de ello. Es más, lo vamos a poner de color rojo. Lo que debías de recordar era que los pies de las alturas de los extremos no comunes, o sea, en este caso de D y de C, pasaban por una recta que contenía a ese punto común, que en este caso era P. O sea, significaría que por aquí estaría pasando las dos alturas de los extremos, ¿sí o no? Claro, muy bien. Entonces, recordando ello, además, aquí también se evidenciaba la congruencia entre esos dos triángulos. El triángulo de MP resultaba ser congruente al otro triángulo, que en este caso sería CNP. Ambos triángulos resultaban ser congruentes. Y, profe, ¿cuál era el caso de congruencia? Bueno, en este caso podríamos indicar que era ángulo, lado, ángulo. Profe, y podría verificar ello, claro, vamos a recordarlo, mira. En este caso, si yo completaba con una media angular, digamos, alfa, y por aquí tita, alfa más tita es 90, ¿verdad? Entonces, sabemos que por aquí también debería estar alfa, porque alfa más tita es 90 y finalmente tita pasaría a la parte superior. Ahí encontraríamos tita. Se evidencia que los elementos alfa, cadenita y tita se repiten para ambos triángulos. Hemos encontrado la congruencia y el caso es ángulo, lado, ángulo. Muy bien, entonces eso ya habíamos comentado en clase. Entonces, finalmente, para dar la solución de esta pregunta, podríamos decir, ¿no? Lo siguiente. Si a tita se le opone 20, aquí a tita también se le debe de oponer 20. Entonces ya conocemos que él sería 20 centímetros. De igual forma, ¿no? Podríamos decir por aquí, si a alfa se le opone 25, aquí a alfa también se le debe de oponer 25. Entonces, aquí estaría 25 centímetros. Bueno, como nos pedía la longitud de MN, en este caso, que era el largo del cuadro de forma rectangular, simplemente sería 20 más 25, 45 centímetros, ¿no? Y esa vendría a ser la respuesta de la pregunta número 3. Marcamos nuestra clave, la letra D. Para la pregunta número 4 nos dice: Carolina coloca dos tableros de ajedrez de diferentes tamaños sobre una mesa, como se muestra en la figura. ¿Cuál es la medida del ángulo determinado entre AG y CE? Bueno, de igual forma tienes unos segundos para encontrar una posible solución. Para la solución de esta pregunta número 4, vamos a utilizar el gráfico que tenemos a la derecha. Recordando que son dos tableros de forma cuadrada, entonces, bueno, para ello ya he completado algunos lados que hemos también mencionado en el problema anterior, ¿verdad? En el cuadrado los lados son iguales, así que al cuadrado ABCD, a este tablero, le he puesto un lado que sea, en este caso, culebrita, y para el otro tablero de EFG le he puesto una cadenita, recordando que son iguales, ¿verdad? Y bueno, nos pide el ángulo determinado entre AG, que vendría a ser esta línea de color rojo por aquí, y CE, esta otra por acá. Ambas líneas determinan este ángulo que tenemos por ahí, que le hemos puesto X. Bueno, con esos datos nos pide calcular X, ¿no? El ángulo determinado entre esos dos segmentos. Muy bien. Entonces, podríamos recordar también lo siguiente, que en un cuadrado, bueno, los ángulos internos son de 90 grados, ¿verdad? 90 grados por aquí, 90 por aquí, y de igual forma en cada uno de los ángulos internos es 90 para el tablero pequeño y también para el tablero grande. Pero en este caso a mí el que me va a interesar es el 90 que está por acá. Ese es el que me va a interesar mucho más. ¿Por qué? Porque ya creo que se puede evidenciar de que ADG y el otro triángulo CDE
van a resultar ser congruentes. Profe, no lo logro ver todavía. Mira, si por ejemplo pintamos esos dos triángulos que acabamos de mencionar, el y el otro vamos a pintarlo de color naranja, el que está por aquí. Esos dos triángulos resultan ser congruentes. Profe, y de ser congruentes, profe, ¿cuál es el caso de congruencia? Bueno, podemos observar de que tenemos una culebrita por aquí. 90 más este ángulo que está vacío. Vamos a ponerle a este ángulo vacío, digamos, tita. Culebrita, 90 más tita, cadenita. Al triángulo si nos vamos al triángulo de color naranja, también tengo culebrita, 90 más tita y cadenita. O sea, tengo los mismos tres elementos. Bueno, entonces creo que de ellos se podría decir lo siguiente, ¿no? Que en este caso el triángulo ADG resultaría ser congruente con el triángulo CDE. Profe, ¿y cuál es el caso de congruencia, profe? Bueno, el caso de congruencia sería lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Muy bien, entonces ya encontramos el caso de congruencia. Entonces ya sabemos que efectivamente, bueno, hay un rebote, ¿no? Hay un reflejo de un triángulo y del otro triángulo. Entonces, por ejemplo, podríamos decir que frente a cadenita en el triángulo de color verde se le opone tita. Entonces, frente a cadenita en el triángulo naranja también debería estar tita. Bueno, ahí se puede reflejar, ¿no? Ahí se puede ver el reflejo, donde evidentemente por aquí también estaría, en este caso, tita. Ya está. Listo, muy bien. Además, podría decir de manera similar que si frente a la culebrita en el triángulo verde se le opone alfa, bueno, tita ya estaba, ¿verdad? Entonces creo que podemos utilizar en este caso, otra medida, ¿no? Otra medida. Vamos a ponerle beta, por ejemplo, ¿no? Entonces, por aquí también se puede evidenciar de que aquí estaría el valor de beta. De forma similar, si a culebrita ponemos en el triángulo de color verde, le ponemos alfa, bueno, entonces a la otra culebrita en el triángulo naranja también debe ponérsele alfa, ¿verdad? Muy bien, entonces con ello ya tenemos lo necesario para concluir el problema, porque podríamos observar en cualquiera de los dos triángulos congruentes que la suma de sus ángulos internos es 180, o sea, beta más 90 más tita más alfa, la suma de ellos tres es 180 grados. 90 pasándolo a restar, se puede concluir de que alfa más beta más tita es 90 grados. Profe, ¿para qué hace eso? Porque justamente X es la suma de ellos tres, ¿no? Recordando el famoso teorema del boomerang, ¿no? Si recordamos el teorema del boomerang, X, que es el ángulo externo, era la suma de los tres picos del boomerang, que justamente son alfa, tita y beta. Ah, profe, entonces con eso concluimos la pregunta número 4, ¿no? Con decir que X es la suma de alfa más beta más tita. Pero alfa más beta más tita es 90, profe. Claro, entonces por lo tanto, el valor de X resultará ser 90 de igual forma, ¿no? Claro. Por lo que nuestra alternativa correcta sería la letra D. Para la pregunta número 5 nos dice, según el gráfico AB es igual a NC y nos pide calcular el valor de alfa. Bueno, de igual forma tienes unos segundos para poder encontrar una posible solución. Para resolver la pregunta número 5, hagamos uso del dato que el problema nos da. Nos dice que AB es igual a NC. Entonces, ambas longitudes, vamos a ponerle una cadenita por aquí y a NC también vamos a ponerle otra cadenita. AB es igual a NC. Bueno, y creo que ya el problema fácilmente nos regaló la congruencia, ¿verdad? Ahí se logra apreciar muy bien de que estos dos triángulos que estoy pintando de verde y el otro que es de color naranja, bueno, resultan ser congruentes, ¿verdad? ¿Por qué caso, profe? El caso ángulo, lado, ángulo, ¿no? Si, por ejemplo, aquí le ponemos un vértice, digamos D,
Bueno, con ello podríamos indicar lo siguiente, ¿no? Que el triángulo ABC, el triángulo ABC resulta ser congruente con el triángulo NCD. NCD. Profe, ¿cuál es el caso de congruencia? Bueno, el caso de congruencia lo volvemos a mencionar, ¿no? En esos dos triángulos, los tres elementos que se repiten son alfa, cadenita y beta. Por lo tanto, el caso es ángulo, lado, ángulo. Una vez encontrado el caso de congruencia, bueno, podríamos indicar lo siguiente, ¿no? Que si a alfa, en este caso a alfa, vamos a ponerle color rojo, se le opone el lado BC y al otro triángulo a alfa se le opone el lado CD, entonces ambos lados resultarían ser iguales. Entonces, si a él se le pone una culebrita, a él también debe de ponérsele una culebrita. Y bueno, entonces para ello creo que es evidente que en ese caso el triángulo BCD resultaría ser un triángulo isósceles. Es un triángulo isósceles. Entonces, bueno, en este caso, si a la culebrita de BC se le pone 50, a la otra también debe ponérsele 50. Y bueno, ya la pregunta está terminada, ¿no? Porque nos pide el valor de, en este caso, alfa. Nos pide calcular alfa. Y bueno, alfa, que es este externo, vendría a ser la suma de estos dos internos, de 50 y de 20, ¿no? Entonces creo que con eso ya queda concluido la pregunta, en decir que el valor de alfa resultaría ser la suma de 50 y 20. Alfa sería 70, por lo que nuestra clave sería la letra D. De esta forma terminamos los ejercicios propuestos, esperando que haya sido útil para reforzar tus conocimientos, como también para poder aprender algo nuevo. Sin más, nos vemos en un próximo video.